Hola, en esta actividad vamos a tratar con el going to, el futuro. O sea, hay varias formas de expresar el futuro. Una es con el will, como vimos la otra vez, y otra es con la expresión going to. ¿Sí? El going to es lo que nosotros decimos voy a hacer tal cosa. ¿Sí? Lo que más usamos. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa? No es así nomás, pongo el going to y ya estoy diciendo lo que voy a hacer, sino que hay que respetar ciertas reglas, ¿sí? Vamos a ver que acá empezamos teniendo un cuadrito de cómo se conforman estas oraciones con going to, porque tienen que tener ciertos elementos las oraciones. Primero va a empezar con el sujeto, ¿sí? Y observen que yo no puedo decir I going to play, por ejemplo, para decir yo voy a jugar, sino que tengo que utilizar el verbo to be delante del going to. Entonces, para decir yo voy a jugar, me va a quedar I am going to play. O si el pronombre personal es you, será you are going to play, or you are going to swim, or you are going to wash, ¿sí? Con he, she, it, debo usar la forma is del verbo to be, después el going to y después el verbo en infinitivo. Y para we, you y they se utiliza la forma are, el going to y el verbo en infinitivo. ¿Sí? Hay que estar muy atentos porque en estas oraciones lo que vamos a tener que el going to y el verbo siempre van igual, no se modifica. El going to es fijo y los verbos siempre van en infinitivo, no se les agrega nada, no cambian. El tema está aquí en el verbo to be, ¿sí? Hay que estar atentos al am, is o are. Bueno, ¿cómo se forman las oraciones? Como estuve diciendo recién, explicando un poquito, la forma afirmativa, ¿sí? Empieza con el sujeto de la oración o persona, más el auxiliar am, is o are. Acá tendremos que elegir, está entre paréntesis, yo puse las tres opciones, uno tiene que elegir según el sujeto, como vimos acá arriba, depende de quién uno esté hablando, es la forma del verbo to be que vamos a utilizar. Entonces, persona, verbo to be, ya sea am, is or are, y luego el going to, y luego el verbo en infinitivo. Ejemplo, I am going, acá tendría que haber una G, I am going to go to Disneyland the next week. Yo voy a ir a Disneyland la semana que viene. Entonces observen, I am, el going to, acá going tendría que estar con G, y el going to, y luego el verbo go, ¿sí? Que es mi verbo principal, voy a ir, está en infinitivo. En negativo, voy a tener que pasar ese am, is, or, lo paso al negativo. ¿Sí? Entonces empieza con el sujeto, luego voy a tener am not, isn't, or aren't, para decir yo no voy a ir a Disneyland, él no va a hacer tal cosa, entonces ahí estará en negativo am not, isn't, or aren't. Y luego, como si nada, el going to y el verbo en infinitivo. Ejemplo, I am not going to go to Mary's party. No voy a ir a la fiesta de Mary. ¿Sí? I am not going to, parece un trabalenguas, pero I am not, acá tengo el am not del negativo, el going to, que es fijo de este tiempo verbal, y el verbo principal, que es ir. I am not going to go. Y para la pregunta, empieza con el auxiliar, ya sea am, is, or, are, según corresponda, más el sujeto, más el going to, más el verbo en infinitivo. Ese es el esqueleto de la pregunta, el orden en que tienen que ir las palabras. Ejemplo, are you going to go to Mary's party? ¿Sí? Te pregunto si tú vas a ir a la fiesta de Mary. Para responder, ¿sí? Voy a responder también, estas preguntas se responden en forma corta. ¿Sí? Por ejemplo, yes I am, o no I am not, o yes she is, no she isn't, o yes they are, no they aren't. ¿Sí? Depende lo que sea la pregunta. Y no hace falta, yes they are going to go to Mary's party. Para nada, con yes they are alcanzó para responder. ¿Sí? Entonces, respuestas cortas que las hemos visto montones de veces, ¿sí? Es yes o no, pronombre personal, y luego el verbo, el auxiliar, en afirmativo o en negativo, según corresponda. Ahora vamos a ver para qué se usa. Nosotros vimos que el will se usa para
un futuro lejano, decisiones tomadas en el momento, advertencias, promesas, amenazas, con ciertas expresiones como hope, expect. Pero ¿qué diferencia hay con el going to? ¿Da lo mismo usar uno que otro? Bueno, no. En inglés, el futuro simple con will se usa para todo eso que mencioné, y el going to se usa para hacer predicciones basadas en lo que veo en este momento. ¿Eso qué es? Yo estoy viendo algo que me indica lo que va a pasar a continuación. Y hago una predicción de lo que va a pasar, pero porque estoy viendo que va a pasar. ¿Sí? Ejemplo. Look at the storm. Mirá la tormenta. It is going to rain. Y acá aparece el going to. It is going to rain. Y rain es mi verbo principal. Va a llover. Hago esta predicción basándome en que veo una tormenta. ¿Sí? No lo digo un día de sol. ¿Estamos? Entonces, por eso se llama hacer predicciones basadas en lo que veo en el momento o predicción basada en la evidencia. ¿Sí? Porque yo estoy viendo algo que me indica que eso va a suceder. Luego puede que suceda o no, pero bueno, yo veo algo que me indica que esto va a pasar. Y el otro uso es para hablar de planes o intenciones a corto plazo. Corto plazo, recuerden, el futuro simple era, bueno, de aquí dentro de 50 años, algún día, tal vez, algo inseguro. En cambio esto, yo ya tengo el plan hecho, ¿sí? A corto plazo, esta tarde, mañana, el mes que viene, ya lo tengo planeado. Si lo tengo planeado va con going to. Ejemplo, I am going to go to Mary's party next Saturday. Observen, voy a ir a la casa de Mary el sábado que viene. O el próximo sábado, ¿sí? Next es el próximo, también nosotros decimos el sábado que viene. Entonces, de esta manera vamos a expresar, ¿sí? Los planes que tenemos para el futuro o las intenciones de lo que tenemos a hablar en futuro, ¿sí? Quiero aclarar, porque apareció que la mayoría de los ejemplos son con el verbo go, ¿sí? Muchos ejemplos con el verbo go. Bueno, después del going to puede ir cualquier verbo, el que yo pretenda explicar, como acá, going to rain, o sea, va a llover, ¿sí? No es que siempre tiene que ir el verbo go después de going to. Justo se dio que todos los ejemplos los hice con el verbo ir, ¿sí? Pero no puede ir el verbo que sea. Si yo quiero decir, me voy a comer un sándwich, es I am going to eat a sandwich, ¿sí? Si voy a visitar a mi tía, I am going to visit my aunt, ¿sí? Entonces, luego del to, yo pongo el verbo de lo que quiero hacer. No es que tiene que ir el verbo go en todas. Vamos a ver entonces ahora expresiones de tiempo usadas con going to. Las expresiones de tiempo usadas con going to son las mismas que usábamos con el will. Tomorrow para indicar mañana, the day after tomorrow, pasado mañana, next, puedo decir next week o next month para decir la semana que viene o el mes que viene, tonight, esta noche, soon, pronto. Pueden aparecer otras expresiones de tiempo, pero estas son las más comunes que vamos a tener. Vamos a la actividad 1 que dice completar el cuadro con la forma afirmativa, negativa e interrogativa más las respuestas cortas. Nosotros ya hemos hecho este tipo de actividad con otros tiempos verbales. La idea es exactamente la misma. El verbo va pasando por todas las formas, ¿sí? Aquí comenzamos, yo tengo la forma negativa, ¿no? I am not going to have dinner today, no voy a cenar hoy. Pero lo tengo que pasar afirmativo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que poner el am, lo tengo que poner en afirmativo, no puedo poner I am not. Es lo único que tengo que cambiar. Entonces voy a poner I am going to have dinner today. ¿Sí? Voy a cenar hoy. ¿Sí? Fíjense, lo único que saqué fue la palabra not para transformar en afirmativo la oración. Y para pasar a pregunta, recuerden que la pregunta, ¿sí? La pregunta va a empezar con am, is, or, are, luego viene el sujeto y luego el going to con el verbo. ¿Sí? Cambian de lugar entonces el sujeto y el auxiliar am. Entonces esto va a empezar con am y luego viene el sujeto yo, I, y el resto de la oración se puede decir que sigue igual. Am I going to have dinner today? ¿Voy a cenar hoy? Para responder
yes, I am, ¿sí? Recuerden siempre pronombre personal y verbo auxiliar. O no, I am not. Como está negativo, tengo que terminar en negativo. De la misma manera van a ir completando las otras oraciones. Esta está en afirmativa, hay que pasar la negativa, interrogativa y hacer las dos respuestas cortas. Recuerden prestar especial atención a que en la respuesta corta nuestro sujeto se transforma en un pronombre personal, ¿sí? Tenemos que pensar qué pronombre personal vamos a usar para hablar de Billy, en este caso. Vamos al ejercicio 2, ¿sí? Me dice, estas oraciones están mal escritas. Descubrí el error y escribílas correctamente. Obviamente son todas oraciones en futuro con going to. Yo tengo que descubrir de esta estructura qué elementos me están faltando, ¿sí? Según los esqueletos de las oraciones, ¿sí? Que aquí tenemos que ver los elementos que tiene que tener, ¿sí? Mi oración, sujeto, auxiliar, ya sea am, is, or, el going to, el verbo en infinitivo, y bueno, esos son mis elementos obligatorios dentro de la oración, ¿sí? Entonces tengo que ver dónde están los errores. Acá tengo la primera hecha, y dice, Ana is going study for the test, ¿sí? Bueno, acá lo que me está faltando is going to, me falta. Aquí, en este lugar, ¿sí? Voy a marcar con una X. Me está faltando, ¿sí? Me está faltando la palabra to. Entonces reescribo la oración agregando la palabra to donde corresponde. Ana is going to study for the test. No se modifica nada más en la oración, solo agrego lo que me falta, ¿sí? Siguiente oración. Es una pregunta. Is Alex visit his grandma? Bueno, ¿qué me está faltando? Acá me está faltando lo principal de este texto, que es el going to. ¿Ok? Bueno, me falta el going to. ¿Y dónde va a ir? Bueno, en la pregunta, si observo un poco, ¿sí? Viene auxiliar, sujeto, y viene después del sujeto, el going to, después del sujeto, ¿sí? Entonces, esta oración me va a quedar. Is Alex. Voy a checar acá para que no resulte confuso. Is Alex, y acá agrego lo que me falta. Going to visit his grandma. Y ahí agregué lo que me faltó. Tenía aquí yo lo que me faltaba, ¿sí? Después de Alex me faltaba el going to. Marcar. Y bueno, aquí lo agregué. ¿Estamos? Cuando ustedes hagan su tarea es importante que también marquen o resalten con algún color qué es lo que agregaron o dónde está el error, ¿sí? Para que quede bien identificado. ¿Estamos? Bueno, y así van a proceder con todas las oraciones, todos tienen algún error, entonces hay que ponerse a ver qué elemento está faltando. Eso es todo para esta actividad, espero que lo hayan entendido, espero que les salga muy bien, espero sus tareas. Bye bye.